Es ideal, realidad liberante, que ha fundido en cristal la verdad, que ha fundido en cristal la verdad. Actuaremos con sangre en la historia, nuestra huella pujante y triunfal, quedará a los que luchen mañana, digno ejemplo de acción contra el mal. Nos abraza la nueva religión, la alianza popular conquistará la ansiada redención. Liberada, compañeros, viva la alianza popular, militantes puros y sinceros, prometamos amar y aceptar, prometamos amar y aceptar, que afirmemos la fe en el Cristo, que deben sin descanso luchar, la amenaza del imperialismo, que al gobierno quiere conquistar. Muy bien, y ahora sí entramos a nuestro tema y vamos a hablar de Luis Alberto Sánchez. Yo comenzaré diciendo que a mí me correspondió, me tocó, tuve el privilegio, tuve el honor de conocer a Luis Alberto Sánchez todavía en enero de 1972. Yo había llegado de mi provincia, había llegado de mi departamento, del Cusco, había estado en octubre del año 71 en un viaje de promoción, había conocido en ese viaje a Aya de la Torre, pero no había conocido a Luis Alberto Sánchez. Y me cupo el privilegio, la oportunidad de asistir por primera vez a una clase magistral de Luis Alberto Sánchez. Recuerdo mucho, un día lunes de enero de 1972 en la Sala de la Libertad, cuando estaba en el segundo piso, porque la jefatura quedaba en el segundo piso y ahí al lado estaba la Sala de la Libertad. Ahí escuché a Luis Alberto Sánchez sus clases de historia del Perú y de la América Latina, ¿no? Esa extraordinariamente de este profesor
este extraordinario intelectual, para poder volcar su conocimiento y para poder atrapar la atención de todos los que estábamos reunidos y convocados ahí, que especialmente éramos jóvenes universitarios, ¿no? Yo todavía no era universitario, lo iba a ser en el mes de marzo de ese año, pero siempre había tenido esa cercanía, esa manía, esa afición de seguir los rastros de la historia, de leer todo aquello que pueda significar la historia. Y por supuesto que en mi tierra había leído ya a Luis Alberto Sánchez, pero no lo conocía personalmente. Y cuando me tocó esa oportunidad, naturalmente sentí emoción, sentí admiración por este personaje. Y me acuerdo mucho que esa noche me atreví a hacerle una pregunta. Que naturalmente me lo respondió con todo el conocimiento, la sapiencia que él tenía, ¿no? Pero lo que me llamó la atención fue que al lunes siguiente, cuando hubo la otra conferencia, cuando asistimos a las otras clases de Luis Alberto Sánchez, él se acordó de la pregunta que yo le había hecho. Y con esa mente tan extraordinaria que tenía, se acordaba de mi nombre, se acordaba de mi apellido. Y un hombre que, como ustedes saben, ya en ese tiempo sufría de ceguera. Ahí también conocí a ese gran amigo, a ese gran compañero, Manuel Aquésolo, ¿no? Manuel Aquésolo, que es el que lo guiaba, que es el que lo acompañaba siempre a todos los lugares donde iba Luis Alberto Sánchez. De manera que yo quedé pues impresionado, ¿no? Imagínense, de tantos jóvenes que estábamos ahí, de tantos que hicimos preguntas esa noche, porque eso es lo que se permitía en el Parlamento Universitario en esa época, o en estas clases magistrales de Luis Alberto Sánchez, que después que ellos culminaban sus intervenciones, ¿no es cierto?, había la posibilidad que el que concurría a esas reuniones podía hacerles una pregunta. Y ese fue mi caso. Pero nunca olvido que él, con esa enorme capacidad, con esa extraordinaria manera de poder retener no solamente la pregunta, sino el nombre del que le preguntaban. Eso para mí fue una cosa extraordinaria, se me quedó muy grabado por siempre. Yo no he sido tan cercano a Sánchez en el tiempo, en el lapso que he estado en el partido, porque mis primeros años naturalmente han estado muy cercanos más bien a Víctor Raúl, ¿no? Trabajamos intensamente a su lado, en la escuela de dirigentes, en el Parlamento Universitario, en los coloquios, en la célula sindical Arturo Sabroso Montoya, pero nunca yo me perdía una clase de Luis Alberto Sánchez cuando él asistía al partido, o cuando después también los jóvenes universitarios de la Villa Real organizábamos conferencias en el anfiteatro de la Universidad Villarreal. Me acuerdo mucho. Y entonces era pues un lleno total, ¿no? Cientos de jóvenes. Ese local es bastante grande, creo que ahí entra más de 1000 personas. Está en el segundo piso del local central de la Villarreal. Entonces era todo un acontecimiento, pues la ida de Sánchez, la llegada de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Era todo un personaje, ese es mi recuerdo de él. Y naturalmente era uno de los pocos apristas en ese tiempo que tenía mucha presencia en los medios, que tenía mucha presencia en la radio, en los canales de televisión, escribía en los periódicos, ¿no es cierto? Era columnista, no sé si de la revista Ya Caretas en ese tiempo, pero tenía una fluidez para el trabajo y una presencia bastante importante, ¿no? Mucho más que otros del partido, mucho más, ¿no? Era el maestro Sánchez, era el profesor Luis Alberto Sánchez, su voz era infaltable. Ahí en el YouTube inclusive ustedes van a encontrar una serie de grabaciones que él ha hecho, ¿no? Porque soy aprista,
¿no es cierto?, sus recuerdos de José Carlos Mariátegui, de Abraham Valdelomar, de Manuel González Prada, de Aya de la Torre. Es decir, cuando uno entra a escuchar todo lo que Luis Alberto Sánchez grababa en ese tiempo, filmaba en ese tiempo para la radio, para la televisión, es impresionante. Es para quedarse de amanecida. Yo me he quedado varias veces de amanecida escuchándolo y uno nunca se cansa, ¿no? Y uno nunca se cansa. El día de hoy no vamos a hablar de ese Luis Alberto Sánchez, que ya creo que esta semana se ha repetido de una manera insistente, ¿no? Vale decir sobre su biografía, vale decir sobre sus obras que él ha escrito, sobre la cantidad de libros que ha publicado, que muchos dicen que ha sido más de 100, ¿no es cierto?, que se le ha rendido una serie de homenajes, no como se lo merece, no como se lo merece. Creo que no ha habido esa expresión de, digamos, de la prensa grande en rendir un homenaje a Luis Alberto Sánchez, ¿no? Yo escuché en Radio Filarmonía el día domingo, ¿no es cierto?, a propósito, el 102.7 de Luis Rodríguez Pastor, un homenaje a Luis Alberto Sánchez, ¿no?, que me impresionó bastante. Inclusive ahí él narra no solamente su biografía, sino la cantidad de libros que escribió. Pone la grabación del YouTube, por ejemplo, de lo que dice Sánchez respecto a Manuel González Prada y creo que de José Carlos Mariátegui. Yo sí quisiera esta mañana, queridos compañeros, queridos amigos, referirme un poco a cómo Luis Alberto Sánchez, ¿no es cierto?, es visto más bien, o cómo ve él más bien a las personas con las cuales él se ligó en ese tiempo, que no ha sido tan tocada, que no ha sido tan vista en toda esta etapa, ¿no? Porque creo que de alguna manera hay que ir descubriendo a ese Luis Alberto Sánchez desde sus inicios, que cómo él se va forjando, cómo él se va logrando, ¿no? Y cuando decimos, por ejemplo, la cantidad de obras, de publicaciones, de libros, de artículos que escribió Luis Alberto Sánchez, pues naturalmente uno queda perplejo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, la contribución a la bibliografía de Luis Alberto Sánchez, que fue trabajada por Vidal Galindo Vera y por Luis Alberto del Pozo. Esto corresponde todavía al año 1963. Y está inclusive el último artículo que escribe en diciembre de 1962. Y aquí verán ustedes página por página, todo y año por año, todo lo que produjo Luis Alberto Sánchez entre libros, artículos, folletos, revistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y además por temas, literatura, ¿no?, historia, etcétera. Es decir, un libro completo solo para hacer referencia a todo lo que él escribió durante todo ese tiempo. ¿Desde cuándo fue su primera nota que él escribe, por ejemplo, ¿no es cierto? Desde 1918. Y Sánchez, no se olviden, vino con el siglo. Nació en 1900, el 12 de octubre de 1900, ¿no? Y entonces el año 18 todavía escribe breve noticia de la fundación y transformación de la Facultad de Filosofía y Letras por los alumnos de Historia del Perú, Luis Alberto Sánchez y otros. Y todo lo demás está aquí, ¿no es cierto?, hasta el año 1962. Los que quieran interesarse por esto. Yo le pregunté a un conocedor de Luis Alberto Sánchez, quizás su discípulo más brillante que ha tenido Luis Alberto Sánchez, al historiador Hugo García Salvateschi, si es que después de esta publicación sobre la contribución a la bibliografía de Luis Alberto Sánchez se había publicado algo más. No se olviden que después del 63, pues hasta el año 94 que muere Luis Alberto Sánchez, tiene una producción extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, ¿no? Impresionante, impresionante. Él me ha dicho que no hay otra publicación.
y que más bien sí se ha comprometido, ¿no es cierto?, a enviarnos, a entregarnos, nos vamos a ver con él la próxima semana, el día jueves, a entregarnos un libro que él ha escrito sobre Luis Alberto Sánchez, ¿no?, donde narra también ahí esa parte tan importante de su relación, de su vinculación con Luis Alberto Sánchez. Nosotros aquí en el museo guardamos una pequeñísima parte de esa enorme producción de Sánchez, ¿no?, que son, se dice, más de 100 libros. Una parte de esto que está aquí, que ojalá ustedes lo estén viendo, ¿no es cierto?, que son como 30, 40 libros que están aquí. Aquí lo voy poniendo, ¿no es cierto? Fue escrito por Luis Alberto Sánchez. Una buena parte de esto nos ha obsequiado para la biblioteca de Víctor Raúl nuestro querido amigo y compañero Hugo García Salvatierra. Entonces, es todo esto, miren, es impresionante, ¿no? Qué tal cantidad, no solamente en la cantidad, sino en la calidad de cada libro, ¿no?, de cada publicación, de cada edición. De manera que creo que esto es, y paro ahí porque todavía hay mucho más, ¿no? Paro ahí, ¿no? Aquí está su testimonio personal, aquí está la Bella Época sobre Valdelomar, aquí están los señores de Luis Alberto Sánchez, aquí está el Perú, retrato de un país adolescente, aquí está la biografía de Manuel González Prada, ¿no? Aquí está el libro sobre drama de los palanganas, veterano y bisoño, un libro para mí desconocido, el Perú, retrato de un país adolescente, reportaje al Paraguay, 1949, aquí seguro está narrado cuando, no se olviden ustedes, Luis Alberto Sánchez es deportado, es expulsado del Perú después del golpe del 27 de octubre de 1948, o del 3 de octubre de 1948, depende cómo uno lo quiera señalar. De manera que es impresionante, y yo se los he querido mostrar para que vean la cantidad, y allá tenemos, seguramente que usted ya no alcanza, pero allá tenemos sus 5 o 6 tomos sobre la historia de la literatura peruana, ¿no? Bueno, de manera que esto es algo que naturalmente a nosotros nos llena de orgullo de saber que tenemos un maestro de estas características, el hombre que creo que más escribió, que vio al Perú desde distintas perspectivas, que caminó con el tiempo, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos hoy día, ir viendo los rastros de este Luis Alberto Sánchez y buscar especialmente esa relación, esa vinculación con las personas, con los personajes que él trató a lo largo de toda su vida. Y en este caso llegaremos hasta 1931. Hay un personaje que a mí me llamó mucho la atención y que es muy poco conocida en la propia biografía de Luis Alberto Sánchez, porque uno siempre se pregunta, ¿y este hombre cómo se inicia en las letras? ¿Cómo se inicia en la lectura? ¿Cómo un hombre, ¿no es cierto?, se va acercando a este tipo de tareas, a este tipo de obligaciones? ¿Quién es el que lo va animando, quién lo anima a que este personaje pueda adentrarse en este tipo de actividades? Yo inclusive me atrevería a preguntar a sus biógrafos si es que conocen, por ejemplo, a Ladislao Mesa. ¿Quién es Ladislao Mesa? Estoy seguro que para muchos es la primera vez que escuchan ese nombre. Pero Ladislao Mesa es un personaje, para mí, estoy yo dando mi punto de vista, ¿no?, de enorme importancia en la vida de Luis Alberto Sánchez. No te me pierdas, parece que se me han juntado los libros, ¿no? Bueno, Ladislao Mesa, ¿no es cierto?, y él mismo lo señala, y está en la página 179, 180 y 181. Ahora, miren,
Este es el tomo primero del testimonio personal de Luis Alberto Sánchez, que es el libro con el que prácticamente vamos a trabajar el día de hoy. Sánchez, con esa prodigiosa capacidad que tiene de ir recordando naturalmente cada etapa, cada circunstancia, cada coyuntura que él va viviendo, va vaciando, ¿no es cierto?, en sus escritos. Ahora, cuando uno va leyendo el testimonio de Luis Alberto Sánchez, me pasa a mí, estoy hablando lo que me pasa a mí, ¿no? Yo no soy profesional en estos temas, simplemente lo que a lo que un principiante como yo le pasa, ¿no? Encuentra que hay una serie de yuxtaposiciones, de personajes, de circunstancias. De pronto aparece González Prada y después aparece pues Aya de la Torre, o después aparece Seoane y después aparece Sabogal, o después aparece Mariátegui. Y entonces, pero son personajes que han tenido etapas muy especiales. ¿Cómo poder ordenar eso, no? Y es un poco lo que hemos hecho, ¿no? De alguna manera, es un poco lo que hemos hecho, ¿no? Naturalmente respetando esa prodigiosa forma y manera de poder recordar de Luis Alberto Sánchez a cada uno de estos personajes. Y por eso nos hemos atrevido, ¿no es cierto?, en esta reseña que hacemos, de ubicarlo en primer lugar a Ladislao Meza. ¿Y por qué Ladislao Meza? Yo encuentro aquí, en la página 179, ¿no es cierto?, la 180 y la 181, la presencia de este personaje Ladislao Meza. ¿Quién fue Ladislao Meza? Y se lo voy a leer de propia versión de Luis Alberto Sánchez, que dice: pero lo que más me enseñó fue el trato con escritores, especialmente Ladislao Meza y Abraham Valdelomar. Fue su amistad un don que me hicieron, porque siendo bastante mayores no desdeñaron aconsejarme en el culto a la belleza y la pasión por la verdad. Conocí a Meza, miren cómo comienza a tratarlo a Meza, que para muchos de nosotros, ¿no es cierto?, es, creo que, un personaje bastante desconocido, pero muy presente en la vida inicial de Luis Alberto Sánchez. Y dice: conocí a Meza en 1915. Sánchez tenía 15 años, no se olviden, 15 años. Él nació en 1900. Conocí a Meza en 1915 por intermedio de Ismael Bielix, cuando éste hacía su primer año de letras y yo el penúltimo de la Recoleta, era colegial todavía. Meza tendría entonces unos 24 años, bastante mayor que él. Cursaba el último año de jurisprudencia en San Marcos y era redactor del Comercio. Usaba chambergo negro de amplias alas, uno de los últimos sombrerones bohemios que se vieron en Lima, y una corbata negra de nudo inconcluso, parecida a su mariposa flotante de Marcelo en las Bohemes de Puccini. Sí, Meza tenía a orgullo ser bohemio, y lo era, más bien alto, de espaldas anchas, aunque nada rechoncho, caminaba a largos trancos, asentando las plantas de los pies. Tenía la frente huidiza, los ojos chicos y negros, la nariz algo torcida, y sombreaba. Su labio, un bigotillo nada abundante que él solía retorcer a lo mosquetero. Entre sus compañeros de promoción figuraban los colónidas. Él no comulgaba con ellos. Siendo amigo de Pablo Abril de Vivero, de Alfredo González Prada, Abraham Valdelomar, Félix del Valle, Ismael Silva Vidal, César Falcón y José Carlos Mariátegui. Frecuentemente discutía de ellos en palabra y escritos. Oriundo de Huaraz, donde nació en 1891, o sea, era prácticamente 10 años mayor que Luis Alberto Sánchez, e hijo de un mayor del ejército que se destacó mientras fue autoridad policial por su ejemplar honradez. Bueno, leía mucho, habla de Meza, y de todo, pero en especial cuentos rusos. Solía ligar con malicia excesiva e injustificada el caballero Carmelo de Valdelomar con un cuento de Korolenko. Por Meza conocí, y aquí viene, compañeros, o compañeras, o amigas, o amigos. Por Meza conocí las obras de Chejov, Andreyev, algunos de Tolstoy. De las manos de Valdelomar
recibí como obsequio una colección de Pushkin. Mesa adoraba a Gorki. Me parece que los vagabundos de este y los hermanos Karamazov de Dostoyevsky marcaron a fuego su vida. A menudo, cuando tenía en el coleto copas de más, y era a menudo, citaba frases de Aliauskas Karamazov. Ladislao se tenía por escritor maldito. Este hombre singular, se refiere a Mesa, fue uno de mis primeros amigos literarios y quien, repito, me introdujo en el mundo imprevisible de los escritores. Mesa. Ladislao Mesa. El que lo introduce, según Luis Alberto Sánchez, ¿no es cierto?, en el mundo imprevisible de los escritores. Ladislao Mesa, ¿no? Vamos descubriendo estas nuevas vertientes, ¿no? Porque, claro, nosotros siempre repetimos casi lo mismo, ¿no es cierto?, en la biografía de Luis Alberto Sánchez, pero vamos entrando a unas nuevas rutas, ¿no? Yo soy un poco, aficionado a eso, ¿no? No soy historiador, pero sí me gusta ir escarbando, auscultando esas nuevas vertientes que para mí son un poco las que originaron en suma lo que después va a ser el personaje, como en este caso a Luis Alberto Sánchez. Yo les confieso particularmente, antes de haber leído el testimonio de Sánchez, no había escuchado hablar de Ladislao Mesa en ninguna conferencia, ¿no? Este testimonio de Sánchez, pues, lo hemos leído hace muchísimos años, ¿no? Lo estoy releyendo. Y en la relectura, como ocurre a veces, o como ocurre siempre, uno va descubriendo, ¿no? Uno va encontrando estas nuevas formas y maneras de conocer al personaje, que en este caso lo ha escrito, y es el caso de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Este hombre singular fue uno de mis primeros amigos literarios y quien, repito, me introdujo en el mundo imprevisible de los escritores. Con desprendimiento inigualable y conmovedor, no solo nos regalaba al Chino Bielix y a mí entradas de teatro, sino que nos convidaba a tomar el lonche de las 5 de la tarde, pero nunca una copa. Íbamos al Café del Águila y al Dorado de la calle de Platero de San Pedro o el Péndola de los Plateros de San Agustín, en cuyos altos habitaría años después Aya de la Torre. Bueno, entonces Ladislao Mesa, ¿no? Es un poco largo el relato que hace sobre Ladislao Mesa. Ustedes lo pueden encontrar en este primer tomo hasta la página 182, 180, 181 y 182 de este testimonio personal. Entonces, Ladislao Mesa, ¿no? La importancia que tiene en la vida inicial, en los inicios de Luis Alberto Sánchez, ¿no? De Luis Alberto Sánchez, que otra cosa para nosotros es muy importante, ¿no? Cuando Luis Alberto Sánchez está en la universidad y se va a graduar de doctor en letras, va a tener su primer encontronazo con lo que después, como ocurrió también con el APRA, serán nuestros enemigos jurados, que batallarán contra nosotros durante todo este tiempo, quizás hasta hoy día mismo, que nos calumniarán, nos difamarán, que harán lo posible por alejarnos del pueblo, por alejarnos de las Fuerzas Armadas, como lo consiguieron en algún momento. Pero Sánchez va a narrarnos aquí, ¿no es cierto?, está en la página 140, su primera desazón, su primer desencuentro que va a tener con uno de los Miro Quesada. Y justamente a propósito de su tesis que él presenta sobre Manuel González Prada para graduarse como doctor en letras, ¿no? Y retrocedemos para que vean un poco cómo esto lo vamos de alguna manera organizando a nuestra manera, de nuestra forma, ¿no? Respetando y, por cierto, elevando siempre nuestro recuerdo y aprecio a nuestro querido Luis Alberto Sánchez. Y entonces, en la página 140, recordando esa etapa de 1922, cuando Luis Alberto Sánchez va a graduarse como
doctor en letras, su desencuentro con Luis Miro Quesada. Años antes, naturalmente, que era lo que vamos a retroceder en algún momento, ya había ocurrido la reforma universitaria en 1919, ya había ocurrido el Congreso en el Cusco en 1920, ya había ocurrido su encuentro con Aya de la Torre, ya había ocurrido su relación y su vinculación con Manuel Seoane, que lo vamos a ir viendo. Pero yo voy a Manuel González Prada porque es lo primero que se le va a presentar en este caso a Luis Alberto Sánchez. ¿Y qué cosa nos cuenta Luis Alberto Sánchez en la página 140 de su primer tomo sobre este desencuentro que va a tener con los Miro Quesada? Dice: para el doctorado presenté una tesis titulado Elogio de don Manuel González Prada, que fue bien calificada, pero el día del grado me sorprendió algo muy sui generis. Hicieron pasar antes que a mí a otro graduando. Cuando este concluyó, Miro Quesada, que presidía, anunció que se levantaba la sesión. O sea, le tocaba a Luis Alberto Sánchez exponer su tesis, exponer su trabajo, y este señor, Miro Quesada, sabiendo eso, se levantó para no dar lugar a que él pudiera exponer su tesis ese día. Pero Vice, conocedor de la intriga, me había prevenido por medio de Doit y Lora, subsecretario de la facultad, y luego me informó: mira, hijo, siéntate en primera fila y apenas termine el grado de X, tú subes al estrado y te sientas en la silla del graduado, a ver que te saquen de ahí. Si no lo haces, estás perdido. Gracias a ese consejo de don Carlos se frustró el atropello. Al concluir mi grado, Miro Quesada me dijo en tono de reconvención: doctor Sánchez, ha hecho usted mal en ocuparse de González Prada y en tratar el tema como lo ha tratado. No sabía yo hasta ese momento que Miro Quesada había formado parte de la pandilla que, saliendo del comercio, asaltó el periódico La Idea Libre, refriega en la que murió uno de los asaltantes, un señor Pasos Varela. La Idea Libre estaba dirigido por Glicerio Tázara y en ella colaboraba González Prada. Ocurrió aquello en 1905. Me enteré de los pormenores solo después de escudriñar la vida de González Prada para mi libro Don Manuel. Don Glicerio Tázara, cuya fotografía hemos recuperado y la tenemos aquí en el Museo de Manuel González Prada, ¿no es cierto?, escribía en esta revista de este director Glicerio Tázara, un gran anarquista, 1905, y a eso es lo que se refiere en este caso Luis Alberto Sánchez, ¿no? Glicerio Tázara es un anarquista, periodista de esa época de 1905, en la que habla justamente Luis Alberto Sánchez, a quien creo que de una u otra manera hay que recuperar en su expresión tan alta que tuvo, ¿no es cierto?, en propagar las ideas libertarias del anarquismo. Y luego, y esto a propósito lo he puesto ahí, para ver su relación que él va a tener, en este caso, Luis Alberto Sánchez, con don Manuel González Prada. ¿Cómo es que lo conoce? Si Manuel González Prada murió en 1918 y él en 1918 tenía 18 años. Para que vean esa extraordinaria actividad de este joven que con 15 años, con 16 años, ya estaba pues muy entrometido, ¿no es cierto?, en los temas literarios, en los temas de González Prada. Y en la página 232, y otra vez volvemos adelante, vamos para atrás, pero poniendo un poco, ¿no es cierto?, no de orden, sino poniendo un poco, ¿dónde estás? 232, ajá. Aquí está. Entonces, ¿qué nos cuenta Luis Alberto Sánchez de Manuel González Prada, ¿no? En la página 232, él relata esa impresión que le va a causar, ¿no es cierto?, lo que va a sentir con la muerte de Manuel González Prada. Y dice: una tarde lejana me remonto a julio de 1918, descubrí en sus claustros algo que después ha sido imborrable y pertinaz, mi profunda adhesión a González Prada.
y el impacto de su obra en mi modo de pensar y actuar. Empezaba la tarde nublada, envuelta en un finísimo cendal de aguacero que caracteriza los inviernos limeños. Era exactamente el día 22 y poníamos fin al primer semestre lectivo. Nos hallábamos sentados en una banca del patio de los Naranjos. Rebeca Carrión Cachot, mi condiscípula, la mascota de la clase, Julio Chiriboga, que después fue rector de Trujillo y que en esa fecha lanzaba miradas de carnero ahogado a Rebeca, y yo. Alguien se acercó con el diario de la tarde acabado de salir. ¿Saben quién ha muerto? ¿Quién? Pregunté. González Prada. Sentí como si me hubieran anunciado la pérdida de un paciente cercano. Quedé helado. Don Manuel vivía a una cuadra de mi casa y ahí viene un poco esa cercanía que él va a tener en vida con González Prada, ¿no? Don Manuel vivía a una cuadra de mi casa. La nuestra quedaba en la esquina de San Marcelo con Acequia Alta, frente a la pensión de César Vallejo. La de don Manuel al final de la cuadra siguiente. No se olviden que César Vallejo va a llegar a Lima en 1916, ¿no? Según el historiador Germán Peralta ahí en su libro sobre Antenor Orrego y la Bohemia de Trujillo. Puerta falsa del teatro frente a la casa del coronel Leonidas González Onderman, donde almorzaba y comía Aya de la Torre. Aya de la Torre, no se olviden, había llegado también a Lima ya en 1917. De ahí hay esa historia que hace muy bien comentada, muy bien cimentada el historiador Germán Peralta en su libro sobre Antenor Orrego y la Bohemia de Trujillo, especialmente sobre la salida de Trujillo tanto de Aya de la Torre como de César Vallejo, y como Aya de la Torre es el que va a traer los poemas, ¿no es cierto?, en la primera reunión que tiene con González Prada, le va a entregar los poemas de César Vallejo. Bueno, eso ya lo hemos comentado en otras oportunidades. Toda mi vida había oído a mi abuela Carmen y a su cohorte de beatas murmurar contra González Prada, y toda la vida oí pronunciar su nombre, con respeto a mi abuelo Rosendo, y sobre todo a mi padre. Este es el hombre que más vale en el Perú, decía mi padre, cuando nos cruzábamos con don Manuel y doña Adriana y le cedía la acera, sombrero en mano. ¿Vamos bien? Sí. Yo aprendí a saludar a los Prada y a dejarles la vereda, a causa de papá. A los 15 años leí Páginas Libres y Horas de Lucha. Traté de imitar su estilo. Mi grado de doctor, ya lo he dicho, versaría acerca de González Prada. Mi anticivilismo congénito me conducía irremisiblemente como a puerto de emergencia a los libros de González Prada. Luego, cuando fue director de la Biblioteca Nacional, recibió también mi homenaje. Ahora el gran escritor, el gran hombre, el maestro, había muerto. Como me parecía imposible, don Manuel era una estatua andante inmortal, alto, blanco, róseo, de grandes ojos azules, esbelto y erguido hasta la ancianidad, bien trajeado, retorcido el blanco bigote, bien peinado los albos cabellos, perfecto el perfil, blanca la corbata, negro o azul el traje de corte severo. Llevaba siempre colgado de sus brazos a una mujer rubia, hermosa, también de ojos azules, una mujer que lo contemplaba con adoración. Era el encuentro cotidiano múltiple. Se refiere a su esposa, pues, ¿no? A doña Adriana, ¿no? A mediodía, cuando él iba a pie hasta la biblioteca, al caer la tarde, cuando volvía a su hogar con doña Adriana, al despuntar la noche, cuando se dirigían al cinematógrafo, la gente se daba vuelta para mirarlos pasear. Encarnaban la verdadera aristocracia del Perú, la del talento, la dignidad, la cuna y la belleza, aunque yo admiraba entusiastamente a don Ricardo Palma, grande amigo de papá. El pensar que hubieran antagonizado Palma y Prada me producía náuseas. Las vencí aferrándome al apóstol, o sea, a Manuel González Prada, ¿no? Sobre esa discrepancia entre Ricardo Palma y Manuel González Prada, ¿no es cierto?, cuando González Prada asume la dirección de la Biblioteca Nacional y de alguna manera cuestiona las anotaciones que había hecho Palma en los libros que él utilizaba, que él leía, ¿no es cierto?, y el tema del inventario y todo eso que trajo pues una disputa bastante muy comentada en ese tiempo, ¿no?, entre Ricardo Palma y Manuel González Prada.
Y bueno, yo me sentía condecorado por la insistencia con que me clavaba los ojos claros, lleno de majestad e impertinencia. Alguna vez pensé en lo que él dijo de Renan, cuando el autor de la Vía de Jesús, le miraba durante sus clases del Collège de Francia y me apliqué el apelativo de bárbaro. La muerte de Prada me conmovió hasta las raíces, tanto que no quise asistir al entierro como no asistí al de mi madre. Después, mucho después, cuando su hijo Alfredo me hizo entrega como heredero espiritual de sus objetos personales y de sus manuscritos, aquello me pareció natural. Pero esa tarde de 1917 me juré a mí mismo tratar de no apartarme de la altiva lección del maestro. No se olviden que con el tiempo, Luis Alberto Sánchez, con su hijo de Manuel González Prada, van a ser los primeros propulsores, editores, ¿no es cierto?, de las obras de Manuel González Prada. Y hasta los años 80, 85, Luis Alberto Sánchez va a publicar inclusive las obras completas de Manuel González Prada. Entonces ahí está en sus inicios esa relación, esa vinculación, en este caso, o esa cercanía que él va a sentir por Manuel González Prada, siendo tan joven, tan muchacho, ¿no? Y bueno, ahora vamos a pasar. ¿Cómo es ese encuentro? ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es esa amistad, ¿no?, de Luis Alberto Sánchez? Primero con lo que ha significado, ¿no?, la reforma universitaria, ¿no? ¿Qué cosa significó para Luis Alberto Sánchez la reforma universitaria en 1919? No se olviden que Luis Alberto Sánchez va a pertenecer a un grupo que se va a llamar el Conversatorio, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Él en toda esa etapa, hasta el año 31, no va a tener militancia política, y él lo dice, y él lo indica casi a cada momento, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa pensó en ese tiempo, en ese momento, Luis Alberto Sánchez sobre la reforma universitaria, ¿no? Dice Luis Alberto Sánchez en la página 144, ¿no? Contamos con dos fuerzas aliadas, la capacidad captadora y organizativa de Víctor Raúl Haya de la Torre y la agresividad mordaz de Raúl Porras Barnechea. Sin ellos no hubiera sido posible la reforma. Haya de la Torre había llegado a Lima en 1917. ¿Qué hora es? Caramba. Ya es las 11. Haya de la Torre había llegado a Lima en 1917 para matricularse en Derecho. De inmediato se convirtió en el alumno predilecto de José Matías Manzanilla, profesor de Economía Política. Su figura alta y delgada se hizo imprescindible en los claustros sanmarquinos. Era un dínamo andante. Reía a plena boca, hablaba con voz algo opaca, pero que a menudo lograba timbre clarísimo. Vestía siempre de negro, con ropa no muy nueva, peinaba hacia atrás. Cuando reía, su boca mostraba un motín de dientes, todos los delanteros arremolinados en afán de sobreponerse los unos a los otros, dental retrato de un andante movimiento social. Porras, como he dicho, era el contrario, bajo, algo rechoncho, de ojos azules, pelo rubio, trato un poco hosco, aunque de risa abierta e incisiva. Los dos caminaban deprisa, el uno a grandes trancos, a paso repicado el otro. Víctor Raúl proyectaba ya planes grandiosos, unión de estudiantes y trabajadores, aprendido de González Prada, y los maestros anarquistas, leídos en Trujillo, transformación de la universidad, adopción de nuevos métodos, discusión libre, acercamiento a los sindicatos. Raúl prefería fortalecer la investigación, pero no desdeñaba la extensión universitaria. La prueba está en que en 1929 apenas se fundaron las Universidades Populares González Prada. Ambos, el primero como rector y el segundo como maestro, se lanzaron a la empresa desde Vitarte y hasta Lima. Digo que sin ellos no habría sido posible la reforma universitaria. La aprobaron Raúl y Guillermo Luna Cardenat, otro pluma corrosiva y antisonante, dedicado desde las columnas de La Razón a caricaturizar los maestros deficientes, aquellos a quienes habíamos de tachar.
Lo hicieron con travesura y con tanta eficacia que pronto el ambiente íntegro de la universidad señaló como réprobos a tales maestros. Por cierto que se produjeron incidentes desagradables, eran inevitables. Víctor Raúl dibujaba los grandes lineamientos de la reforma, pero tropezaba con la resistencia de un grupo de estudiantes civilistas, adictos a la argolla profesoral, los cuales dominaban la recién creada Federación de Estudiantes, hablo de 1919. Por ello fue preciso formar una comisión de reforma presidida por José Manuel Calle. En él ejercimos nuestros derechos Raúl Porras, Luna, Manuel Seoane, Jorge Guillermo Lejía, Jorge Basadre, José León Barrandarán, Eleazar Guzmán Barrón, Manuel Abastos y tantos más. Aya de la Torre, repito, se había destacado apenas llegó a Lima por su actividad creadora y su actitud de liderato. De hecho, en 1918, el año siguiente de su arribo, ya dirigía un movimiento encaminado a fortalecer el sindicalismo obrero y la solidaridad estudiantil con aquel. Cuando se produjo el alzamiento sindical pro jornada de 8 horas, la Federación de Estudiantes nombró una comisión curiosamente compuesta por 3 trujillanos: Aya, Bruno Bueno de la Fuente y Valentín Quesada Larrea, quienes entraron en contacto con la Federación Local Obrera. De suerte que en 1919 ya era Aya un combatiente avesado y su palabra tenía autoridad. Ese año se matriculaba en letras César Vallejo en su segunda visita a Lima. Fuimos pues con discípulos en el tercer año de letras, Aya, Vallejo, Jorge Guillermo Leguía, Mariano Prado y yo. Está hablando entonces como en 1919, ¿no es cierto?, él se relaciona, se vincula y conoce a Aya de la Torre, ¿no?, en esa expresión de liderazgo, en esa expresión de ser tan cercano al movimiento sindical que después va a conquistar la jornada de las 8 horas de trabajo, como todos lo sabemos, ¿no? Bueno, luego Luis Alberto Sánchez también va a tener una opinión. Pudo haber participado, pero no lo hizo, por las cosas que él va a narrar después, ¿no? En el primer Congreso de Estudiantes del Cusco, donde sí participó Basadre, donde sí participó Porras, donde sí estuvieron todos esos egregios maestros que después van a ser parte de la Universidad Popular Manuel González Prada, ¿no? Y entonces el Congreso de Estudiantes del Cusco, según Luis Alberto Sánchez, en la página 147 y 148 cuenta lo siguiente, ¿no? Desde luego la reforma necesitaba planificación, según se dice. Ahí había partido al Cusco como secretario del prefecto coronel César González, se refiere a 1917. Pero ahí lo va a ligar con la convocatoria al Congreso de Estudiantes en el Cusco, ¿no? Deslumbrado por la capital imperial y herido por la miseria del indio, Víctor Raúl promovió y organizó un congreso de estudiantes, el primero de tipo nacional, ¿no? Redactamos las ponencias. A mí se me encargó de una sobre la originalidad de la literatura peruana. Los delegados haríamos el viaje en un buque de la Compañía Peruana de Vapores, a cargo del catedrático Alberto Salomón, quien tenía por secretario a nuestro amigo Manuel Abastos. Bueno, el Congreso Estudiantil del Cusco señaló las bases de nuestra revolución universitaria y proporcionó las ideas matrices del futuro Frente de Trabajadores Manuales e Intelectuales de 1923, ¿no? Esto es más o menos lo que narra Luis Alberto Sánchez respecto a ese paso que él tiene por la universidad, pero al mismo tiempo lo que observa respecto al Congreso de Estudiantes del Cusco, el primer Congreso de Estudiantes del Cusco, ¿no?, en 1920. Pero ¿qué grupo integraba en este caso, en ese tiempo, Luis Alberto Sánchez? ¿No? Como estamos viendo aquí, qué cosa organizada existía entonces en ese momento, ¿no? Luis Alberto Sánchez resalta aquí en su primer tomo, en su testimonio, esa organización que entonces hubo
de estos jóvenes que se comprometieron a revisar, a cuestionar la historia de nuestro país, la historia del Perú, y a promover, ¿no es cierto?, una manera y un de ver el Perú desde ese momento. Se llamó el conversatorio. ¿Y quiénes integraron el conversatorio? Está en la página 142 y 143, ¿no?, para ver más o menos cómo Luis Alberto Sánchez se va integrando más en estos grupos que se llamó el conversatorio. Y dice lo siguiente: el conversatorio se materializa en una serie de conferencias, de allí que recogiendo las sugestiones de los dos maestros de historia y de Belaúnde, promotor de varias aventuras intelectuales, resolviéramos estudiar al margen de todo criterio tradicional los orígenes y el desarrollo del movimiento emancipador del y en el Perú. Queríamos producir una nueva historia de ese periodo para el entonces próximo primer centenario de la independencia a celebrarse el 28 de julio de 1921. A propósito, ya viene el bicentenario de la República, ¿no? Estos jóvenes se organizaron en ese tiempo para cuestionar, para revisar, para reescribir la historia del Perú en el primer centenario. Y quizá una pregunta válida sea hacernos: ¿qué cosa nosotros, en esta etapa, en este tiempo, como movimiento político, como APRA que somos, que hemos estado y somos parte de gran parte de la historia del Perú, le vamos a entregar en este bicentenario al Perú como una producción nuestra? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O nos vamos a pegar a lo que el ritmo oficial nos señale? ¿O nos vamos a pegar a esas comisiones que existen por uno o por otro lado? Creo que es importante reflexionar sobre esto, ¿no? Ya plantearemos algunos temas para más adelante y poder organizar un grupo de trabajo que pueda postular trabajos sobre este tiempo del aprismo en la historia del Perú. Bueno, y entonces sobre el conversatorio, queríamos producir una nueva historia de ese periodo para el entonces próximo primer centenario de la independencia a celebrarse el 28 de julio de 1921. El conversatorio se materializaría en una serie de conferencias de diferentes personas, todos estudiantes, y en torno de un tema central. Iniciamos así un auténtico complejo acerca de nuestra preemancipación. Cada conferencia debía imprimirse en un folleto. Cada ejemplar se vendía a 50 centavos. Con el total formaríamos una obra concordada y revisada. Empezamos con la conferencia de Jorge Guillermo Leguía, Lima en el siglo XVIII, que ha tenido varias ediciones. Una bella estampa de aquella época. Siguió Raúl Porras con su brillante estudio sobre don José Joaquín de la Riva, el agudo y polémico clérigo que alternó loas a Abascal y a Bolívar. Yo di la tercera sobre los poetas de la Revolución, deteniéndome especialmente en Olmedo y tratando de enaltecer a Melgar, humillado por el desdén de sus exégetas. Fueron las tres únicas conferencias impresas. Los demás miembros del conversatorio dieron las suyas esporádicamente, pero no las recogieron en folleto. Fueron miembros del conversatorio los que aparecen en la ya histórica fotografía de Mundial, número extraordinario de julio de 1921, y algunos más, a saber, Raúl Porras, Jorge Guillermo Leguía, Víctor Raúl Haya de la Torre. No leyó su conferencia porque se marchó al Cusco. A ver, yo no sé si realmente, no, claro, Luis Alberto Sánchez, con esa grandeza que le caracteriza, con esa cercanía a Víctor Raúl, no incorpora el nombre de Haya de la Torre en este grupo, ¿no? Pero esa actividad tan constante de Haya de la Torre, esa labor tan diaria que él tenía, no solo en estar a la cabeza de las luchas sociales en ese tiempo, de haber comandado a los obreros, a los estudiantes, de haber fundado las universidades populares, Manuel González Prada, de haber hecho ese viaje que en algún momento lo hemos visto, lo hemos revisado, ¿no es cierto?, a los países
cercanos, ¿no?, a Argentina, a Chile, a Uruguay, a Bolivia, le dio tiempo para participar en este conversatorio, ¿no? Yo particularmente creo que no. No, yo particularmente creo que no, pero bueno, ese es un tema que ya los historiadores con mayor acuciosidad, con las fuentes que hay que señalar siempre, podrán ubicar y podrán señalar. Porque Aya de la Torre tan activo, tan presente en cada sitio y en cada lugar, y ahí nomás, no se olviden, ¿no? Después del 23 de mayo de 1923, él va a estar en una etapa en la clandestinidad, y luego en octubre de ese mismo año va a salir al exilio, después de caer prisionero. Entonces, yo valoro naturalmente esta expresión tan fraterna, tan amical, tan cercana, tan hermana de Luis Alberto Sánchez. Ricardo Vegas García le dio se marchó al Cusco, bueno, Ricardo sobre Cochrane, Manuel Abastos habló sobre Sánchez Carrión, Guillermo Carlos Moreira Pasoldán, José Quesada, José Luis Llosa Belaúnde, Jorge Basadre, el Benjamín, quien ha negado a veces su participación, y yo, la generación del conversatorio cuya actividad coincide con el movimiento de la reforma universitaria, fue predominantemente historicista, la sombra de Vice nos amparaba. Hemos hecho un especial inclusive sobre Jorge Basadre y la historia del APRA, y un poco la forma y la manera bastante mezquina de sus referencias, ¿no es cierto?, a lo que constituyó este movimiento. Y esa distancia también que va a tomar con el propio Luis Alberto Sánchez, ¿no? Aunque en el prólogo de Historia del Perú, de Jorge Basadre, se reconoce nítidamente la primera etapa, esa relación, esa vinculación que hubo muy estrecha. Publicaron inclusive la primera obra juntos, Luis Alberto Sánchez y Jorge Basadre, no hay que olvidar eso, y que está reconocida también en la introducción, en el prólogo que hace Jorge Basadre a su historia del Perú, ¿no? Bueno, quizá eso podamos analizarlo en otro momento, porque es muy importante, ¿no? Porque acá nos señala Sánchez, por ejemplo, que a veces lo negó. Quien ha negado varias veces su participación se refiere a Jorge Basadre, ¿no?, en ese conversatorio, que fue un grupo, pues como ustedes han escuchado, de muchachos que después van a brillar, muchos de ellos pues con luz propia, ¿no?, en el firmamento cultural, en el firmamento literario, ¿no?, de la historia, de la poesía, ¿no?, grandes personajes, ¿no?, que fueron parte de ese conversatorio. Y yo siempre estoy pensando en lo que nosotros como movimiento, como organización, podemos hacer ahora que estamos muy cercanos al bicentenario, ¿no?, al bicentenario. Bueno, ¿quiénes fueron parte de ese grupo del contertulio de Luis Alberto Sánchez, ¿no?, para ligarlo un poco a lo que fue el conversatorio? Y ahí nos vamos a saltar hasta la página 254, para darnos cuenta cómo esa capacidad de Luis Alberto Sánchez de ir recordando pues los temas, no siempre de una manera correlativa, sino que ahí un poco nos va desubicando para luego encontrarlo otra vez más adelante, ¿no? Un poco lo que ocurre también en las novelas de Vargas Llosa, ¿no?, que a propósito hoy día le han hecho una especial entrevista en RPP, recordando los 10 años que ha obtenido el Premio Nobel de Literatura. Bueno, en la página 254, Luis Alberto Sánchez nos va a señalar, nos va a decir quiénes fueron ese grupo que integraban sus contertulios, ¿no?, como él lo llama, ¿no? Y aquí dice: la gente de mi grupo solía reunirse no solo en el Morris Bar. En el Morris Bar dicen pues que es donde se origina el pisco sour, ¿no? Pues el compañero Gerardo Morris siempre con mucho orgullo dice que en el Morris Bar es donde se originó el pisco sour, ¿no?, sino también en la cantina del Hotel Maury.
Yo no sé si el Morris Bar quedaba en el mismo Hotel Maury, ¿no? Que era muy famoso, además, ¿no? Muy famoso en el centro de Lima. Yo todavía conocí ese centro de Lima, pues, muy atildado, ¿no? Los mejores lugares de atención, por ejemplo, de los médicos, estaba en la Plaza 2 de Mayo y en la Plaza Unión en los años 70, ¿no? Los mejores consultorios. Las oficinas más preeminentes estaban en la avenida, donde está la Villarreal, la avenida, ¿cómo se llama esta avenida? Bueno, por ahí quedaba también las oficinas del Parlamento Latinoamericano, que atendía a nuestro querido compañero Andrés Tausen Escurra en esa época, ¿no? De manera que el centro de Lima, todavía el que yo conocí, era de una expresión bastante importante. Ya, ahora, imagínense en esa época, ¿no? En la que nos habla Luis Alberto Sánchez, donde está el Hotel Maury, ¿no? Todavía el Hotel Crillon, en las épocas en que yo llegué en los años 70, pues era sinónimo de una expresión muy especial, ¿no? Ahí inclusive tenía su sitio de trabajo, su lugar de vivienda, inclusive el famoso empresario pesquero Luis Banquero Rossi, ¿no? Que después lamentablemente fue asesinado. Dice Luis Alberto Sánchez: la gente de mi grupo solía reunirse no solo en el Morris Bar, sino también en la cantina del Hotel Maury y en un restaurante alemán de la calle de Pescadería, situado en la acera del frente de la Intendencia de Policía. Ahí servían unos chops magníficos. El consumo se contaba por la asientavasos de cartón, que a veces sumaban 12 por cabeza. Esto ocurría sobre todo cuando José Ángel Escalante era miembro de la partida. En realidad nos juntábamos indistintamente Jorge Basadre, Elías Ponce Rodríguez, Rafael Pareja, Carlos E. Ismael Bielix, José Díez Canseco y José Ángel Escalante. Almorzábamos en un restaurante francés llamado Astoria, cuyo dueño era un marsellés medio visco apellidado Grandejian, el cual tenía una mujer con una linda estampa de potranca de Normandía y unos cabellos de Valquiria. Basadre demostraba intensa afición al goce de la vida, trataba de cultivar la esgrima. Los cócteles no le dañaban el hígado, amaba el amor en todas estas manifestaciones, conversaba, escribía, se entusiasmaba. Un poco, pues, el vivir diario de estos personajes, ¿no? Que no todo era estar enclaustrados, que no todo era estar encerrados, que no todo era estar siempre en la lectura, como a veces muchos, pues, hemos creído, ¿no? Que así ha sido, ¿no? Y no, pues, no era así. Inclusive, más adelante, ojalá haya oportunidad de llegar a esa parte, Luis Alberto Sánchez era abogado del distrito, del municipio de La Victoria. Y él cuenta ahí cómo esas casas donde se ejercía la prostitución eran, en este caso, registradas por este municipio donde él era parte, ¿no? El municipio de La Victoria. Bueno, en realidad nos juntábamos, bueno, Basadre demostraba, ya leí esa parte, desde luego no era el suyo el fervor extravertido de Pepe Canseco. Este acababa de insurgir por usar un verbo grato a los pedantes en las letras, primero con unos versos criollos imitando dentro de la temática vernacular los romances de García Lorca y luego con sus narraciones criollas. Acostumbraba a asistir como Basadre, Espelucín y yo a las tertulias de Amauta. Colaboraba en la revista semanal que acogió sus romances. En Amauta publicó su novela corta El Gaviota. Pepe Canseco se consagró desde entonces a la bohemia y a la narración. Bueno, y continúa, ¿no? Y continúa y es bastante largo, ¿no? Está en la página 255, 256 y 257, un poco para conocer quiénes eran los que estaban al lado de Luis Alberto Sánchez en esa época, como él los llama, los contertulios, ¿no? Los contertulios de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Que está en la página 254, 255. ¿Cómo conoció Luis Alberto Sánchez a Manuel Seoane, ¿no? No se olviden que Seoane es el que de una u otra manera lo estimula, lo
prácticamente no lo obliga, sino que lo anima a que Luis Alberto Sánchez pudiera ser militante del APRA, ¿no? Y lo va a lograr en abril de 1931. Con Manuel Seoane pues van a tener una relación muy estrecha cuando va a comenzar la diáspora, después de 1932, cuando ambos, siendo constituyentes, van a ser expulsados del país, ¿no? Pero nos interesa saber los prolegómenos, nos interesa saber el prefacio, porque a veces ya muchos, o la mayoría, conocemos, ¿no?, lo que pasó después del 32, cuando ambos fueron deportados, cuando en Chile, ¿no es cierto?, trabajaron en Ercilla, uno director, el otro subdirector, promovieron una gran revista, publicaron una buena cantidad de libros, etcétera, etcétera. Cambiaron el rostro del periodismo en Chile, acogieron a muchos exiliados, etcétera, etcétera, pero no conocemos, o conocemos muy poco. ¿Cómo fue esos inicios, ¿no?, para tomar un poco el título del libro de Armando Villanueva del Campo, ¿no?, los inicios? ¿Cómo fue ese comienzo, esa relación? Y yo me preocupo mucho en eso, ¿no?, porque son cosas que conocemos muy poco. 254. Lo tengo que poner en su sitio porque a veces se me pierde y yo después tengo problemas para ir ubicándolo. ¿Cómo conoció a Manuel Seoane, no? Y está en la página 190 y regresamos a la página 190 para poder ubicar esta parte en la cual él nos va a contar su relación, su vinculación, ¿no?, con Manuel Seoane. Ojo que estamos en esa etapa donde todavía él no es militante, ¿no? Él es más bien parte de ese conversatorio, es parte más bien de todo ese grupo que va auscultando, que va revisando la historia, él va publicando ya una serie de obras, ¿no?, como muy bien lo hemos visto ya en anterior oportunidad. Conocí a Manolo en 1917. Sánchez tenía 17 años. ¿Seoane cuántos tenía? Seoane también nació en 1900. Al entrar a San Marcos, él estaba matriculado en la Facultad de Ciencias, quería ser médico. Al año siguiente varió de parecer, se trasladó a Letras, fuimos amigos. Manolo era un muchacho flaco, alto, de largas piernas y cabeza cuadrada. Caminaba con aplomo, tenía la frente despejada y prominente, la nariz corta y algo chata, los ojos audaces, el mentón cuadrado, fácil la sonrisa. Había mucho de cazurrería en su gesto apalomillado. Qué bonita palabra, ¿no? Apalomillado. Siempre estaba en pos de travesuras, negocios y mujeres. Ya lucía un carácter contradictorio, alegre al par que díscolo. Una mañana lo encontré muy violento en el pasillo que daba acceso a una puerta lateral del aula del primer año de letras, donde dictaba clase de literatura antigua su padre, el fiscal Guillermo A. Seoane. Varios estudiantes habíamos estado en el patio, canturreando tonadillas de moda. Parece que el eco de los cantos llegó al aula, perturbando su serenidad. Manolo salió airado por lo que creía un desacato a su padre, a quien todos respetábamos y hasta queríamos. No llegó la sangre al río. Al año siguiente nos halló a Manolo y a mí como bogas de la reforma universitaria. Los dos participábamos del Comité de Reforma de Letras que presidía Jorge Guillermo Leguía y cuyos secretarios fueron Ricardo Vega García y él, Seoane. El 4 de julio de 1919 nos sorprendió en plena revuelta universitaria. Seoane era empleado del Senado, donde tenía por jefe principal a Rafael Belaúnde, oficial mayor y como jefe inmediato de Ismael Bielix. El advenimiento de Leguía nos llenó de inquietudes. Seoane me buscó para que juntos firmáramos una carta dirigida al Comité de Reforma exponiéndole nuestros puntos de vista. La carta apareció en un rinconcito de la prensa. Tengo la impresión de que revelaba nuestra angustia por la suerte de la reforma. Con el receso de 1921, la posición de Seoane se
definió más cerca del grupo recesista. La Federación de Estudiantes, con sede en el Palacio de la Exposición, fue el teatro de sus nuevas actividades. Le acompañaban estudiantes de marcada tinte civilista como Alfredo Herrera, Carlos Ayán, Álvarez, Luis A. Flores, César Alengua. En esa coyuntura nos divorciamos en cuanto a técnica universitaria. Seoane, que había salido ya del Senado, poseía un viejo automóvil Ford en el que, por humorada, hacía a veces de chofer público. Un día condujo al rector Villarán de un barrio a otro sin que éste lo reconociera. Seoane se comportó con él como un magnífico chofer profesional, cobrándole la carrera. Luego se moría de risa contando el episodio. Como le gustaba también el deporte, solía ir todos los días al Club Regatas Lima, donde se relacionó más íntimamente con Aya de la Torre, consuetudinario boga y nadador, recién regresado de Buenos Aires. Claro, está hablando del año 22, ¿no? Cuando Aya de la Torre dio esa gira por Argentina, por Uruguay, por Chile y por Bolivia, ¿no? A ella gustaba de entonar con su desafinada y ronca voz tangos de moda, uno de ellos Loca. Seoane le llevaba el compás. Yo había fundado entonces una revista deportiva con Gonzalo More, se titulaba Aire Libre, lo editaba Mundial. Después de 1924, la publicación con José Arnillas. En una de las carátulas presentábamos la fotografía de Edgardo Seoane, estudiante de agricultura, hermano de Manolo, ganando una carrera de 100 metros. Edgardo Seoane fue acción populista, ¿no? Inclusive después del golpe de Velasco, él tomó distancias de Acción Popular Oficial y formó otro movimiento, ¿no? Viajé al extranjero en 1923. A mi regreso encontré a Manolo como propietario de una tienda de artículos de hombre en la calle de Núñez. Era un sucucho pintoresco al que Seoane prestaba el aliciente de su conversación y picardías criollas. Además, nos atraía una empleada buenamoza, joven e inquieta, llamada Rebeca Yáñez, el que menos trataba de echar su guachito en el asunto, por ver si sacaba la lotería. La suerte acabó siendo contraria a Rebeca, le hizo víctima de un destino ingrato. En mi ausencia de 1923 habían sucedido cosas. Víctor Raúl fue electo presidente de la Federación de Estudiantes, en rivalidad con Seoane, a quien apoyaban Herrera, Sayán, Flores, los civilistas de San Marcos. Luego, al saberse del apresamiento de Aya, Seoane reaccionó gallardamente y se compuso la fórmula: Aya de presidente y Seoane de vicepresidente. Ocurrió el 2 o 3 de octubre. Víctor fue desterrado el 9. Ustedes saben que uno de los pocos personajes que podía decirle Víctor a Aya de la Torre era Luis Alberto Sánchez, ¿no? Nunca, por lo menos que yo escuché, y además en los relatos y en los libros, nunca le llamó jefe, nunca le llamó por el apellido, siempre lo llamó Víctor. Y así también en los discursos que daba Luis Alberto Sánchez, ya sea en el aula magna o en Alfonso Ugarte, comenzaba saludando a Víctor, ¿no? Víctor. Siempre se le quedó esto, ¿no? Y acá lo está diciendo, ¿no? Bueno, ¿dónde nos hemos quedado? Víctor fue desterrado el 9, después de una semana de huelga de hambre en la prisión de San Lorenzo. A ver, Aya de la Torre, después del 23 de mayo de 1923, va a entrar en una etapa de clandestinidad, ¿no? Y lo que nos dice Sánchez es que fue capturado entre el 3 o 4 de octubre de ese mismo año y fue deportado el 9 aproximadamente. Inmediatamente de mi regreso me buscó Manolo. Me condujo a la imprenta proletaria en la avenida Grau, donde se editaba el periódico órgano de la Federación de Estudiantes. Era una especie de sótano en una casita de modesta apariencia. Allí conocí a los líderes obreros, Arturo Sabroso, Samuel Ríos y Samuel Vázquez, quienes serían entrañables amigos y compañeros del partido. Luego fuimos a almorzar al restaurante Venecia en la calle Pileta de la Merced. Nos acompañaba Eloy Espinosa y Pedro Muñiz.
alumno de ingeniería y vicepresidente de la federación después de que Seoane fue promovido a la presidencia. Me comprometieron a que formar el jurado que fallaría en los Juegos Florales Universitarios ya convocados y para que fuese el mantenedor de los mismos. Comenzamos a hacer planes de expansión universitaria. La federación estaba en la calle Juan de la Cova, cerca de la Plaza del Congreso. Día y noche se hablaba ahí de política, literatura y deporte. Se jugaba el póker y la pinta hasta la madrugada. Cuando se instaló el nuevo comité hubo fiesta larga. En el paroxismo de la medianoche nos lanzamos a cantar tangos de moda. Seoane, el Pichón, Alvarillo y yo. Alvarillo era un mayor del ejército, maestro de esgrima y diplomado de aviador en la Escuela Argentina del Palomar. Seoane fue apresado un mediodía en mayo de 1924. Nos acabamos de despedir en la puerta de la imprenta proletaria. Me había convencido de que actuase en aquellos menesteres revolucionarios, ajenos a mis aficiones literarias. Poco después recibí una carta suya desde Buenos Aires. En ella me contaba que cuando lo conducían al puerto en el auto policial, me vio parado en la puerta del cinema de la Merced montando guardia. No nos volvimos a ver hasta septiembre de 1930. Nos escribimos de continuo. Esta es la parte, digamos, poco conocida por nosotros mismos, ¿no? Pero que está aquí en el primer tomo del testimonio personal de Luis Alberto Sánchez, ¿no? De cómo fue esa cercanía, de cómo conoció Manuel Seoane o cómo conoció Luis Alberto Sánchez a Manuel Seoane. Bueno, son las 10:30. Vamos a quedarnos aquí en esta primera parte y tengo la otra que creo que es también muy importante y que tiene que ver esa relación, esa vinculación estrecha de Luis Alberto Sánchez con José Carlos Mariátegui, que creo que es esa expresión, esa relación que va a haber entre estos dos personajes, que inclusive en 1927 va a tener como especial presencia el debate sobre el indigenismo, ¿no? Entre José Carlos Mariátegui y Luis Alberto Sánchez. Y luego también la parte epistolar entre ellos, que está en estos dos tomos de José Carlos Mariátegui, ¿no? Que está en estos dos tomos de José Carlos Mariátegui, no sé en qué, bueno, está en el segundo tomo. La parte epistolar entre Sánchez y José Carlos Mariátegui, en esa etapa, estamos hablando, no se olviden que José Carlos Mariátegui muere en abril de 1930. En ese tiempo, Sánchez estaba en Chile. Cuando regresa, y en Chile, él cuenta también, y vamos a llegar a esa etapa en algún momento, a esa conferencia que él asiste, que él da allá en Chile, asisten los desterrados apristas de esa época, entre las cuales estaba Magda Portal, ¿no? Y Serafín del Mar también. Bueno, nos vamos a quedar aquí porque sí nos queda todavía bastante material, ¿no? Sobre todo esa relación, esa vinculación con José Carlos Mariátegui, su relación con Abraham Valdelomar, ese viaje a Chile, su presencia en Chile, y su relación y su vinculación, según él, ¿no es cierto?, bastante distante de la verdad con Augusto B. Leguía, ¿no? ¿Qué cosa fue el oncenio? ¿Qué significó el oncenio para Luis Alberto Sánchez, ¿no? Que creo que es muy, muy importante verlo, porque a él inclusive se le calificó como tiburón de Leguía, ¿no? En la campaña de 1931 que él va a rechazar y que justamente va a pedir o va a hacer que en este caso reaccione Manuel Seoane para responder eso que él se niega en ese momento, ¿no? De manera que son temas, creo que hay que profundizar un poco y que no es que no conozcamos, ¿no? Sé que muchos de ustedes lo conocen muy bien, pero que hay que de alguna manera refrescar en todo caso esa etapa entre 1918, 17 y 1930, la primera etapa, hasta el día en que Luis Alberto Sánchez va a asumir el compromiso de ser militante del APRA en mayo
o en abril de 1931 hasta el día de su muerte. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Muchas gracias, han sido ustedes muy amables por habernos sintonizado el día de hoy, sábado 17 de octubre del 2020. Muchas gracias, los esperamos el próximo miércoles, en miércoles de música, política y cultura. Y el próximo sábado con la segunda parte del homenaje a Luis Alberto Sánchez. Gracias, muchas gracias. Hasta la próxima.